Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto, una alegría poder estar otro día más de Iglesia en Casa, desde nuestra casa, directamente a su living, a su comedor, a su cocina. Así que les mandamos un gran abrazo del Señor y que bueno, que sea un tiempo donde el Señor nos pueda hablar y Él pueda seguir revelando su persona en nuestra vida, pueda seguir revelando sus principios, como hemos aprendido, pueda seguir revelando su didaqué, su querigma, el hecho de Cristo y a la vez también sus mandamientos, sus palabras, para que nosotros, por la gracia del Señor, podamos vivirla. Así que vamos a orar antes de comenzar a compartir la palabra, así que mi esposa ahí nos va a conducir. Bien, hola, queridos hermanos, un abrazo grande les mandamos desde aquí de nuestra casa, esperando que sea un tiempo de edificación. Amén. Señor, bendecimos tu nombre. Amén. Gracias, Señor, gracias porque tú, Señor, estás interesado en nosotros. Tú quieres, Señor, que tengamos familia, Señor, que puedan vivir tu reino. Amén. Señor, que nos podamos parecer cada vez más a ti. Señor, bendecimos este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Señor, declaramos tu presencia, Amén. Sí, Señor, en nuestro hogar y en el hogar de cada uno de mis hermanos. Señor, como dice tu palabra, Señor, que donde hay dos o más congregados, en tu nombre tú estás. Amén. Te honramos, Amamos. Señor, te damos Amén. gloria a ti, Sí, declarando que tú eres Señor sobre nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú nos hables esta tarde, Señor, y que podamos ser edificados. Amén. Señor, Sí, yo Señor. necesito tanto aprender de ti, al igual como cada uno de mis hermanos que estará escuchando, Señor, hoy. Bendecimos, Aleluya. Señor, este Sí, tiempo. Señor. Queremos Sí, ser dirigidos por ti. Abre los ojos de Amén. nuestro Sí, entendimiento. Señor. Abre los Señor, ojos. queremos ser como tu papá. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Nos acordábamos de una canción. Hace años escuchamos y fue de bendición. Dice: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Hermanos, cuánta necesidad hay de que podamos ser un reflejo del amor del Señor, un reflejo de Jesús mismo en nosotros, un reflejo de Él. Sí, que puedan vernos, y esa es nuestra oración, y que sea nuestra oración, y puedan ver a Jesús, el amor del Señor en nosotros. Cantemos otra vez: de gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti, Señor. Amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebra
al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor. Aleluya. Somos templo tuyo, Señor, para tu gloria, Señor. Para tu gloria, para tu gloria, somos tu templo, para tu gloria, Señor. Para tu gloria, diga al Señor, para tu gloria, somos tu templo, para tu gloria, Señor, para tu gloria, Señor, para Señor. Puede ahí donde está levantar sus manos y decir al Señor, tú me renuevas, tú me renuevas, tú me renuevas. Yo soy tu templo, yo soy tu templo. Para tu gloria, para tu gloria, Señor. Somos tu templo, para tu gloria, Señor. Dice su palabra que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por poder, Señor, ser templo tuyo, Señor. Oh, Espíritu Santo, y una vez más te pedimos que tú nos puedas hablar a través de tu palabra, Señor. Amén. Amén, queridos. Amén. Así que habíamos seguido cantando. Habríamos seguido cantando. Amén. Vamos a hacer un repaso de la última iglesia en casa que nos correspondió a nosotros con mi esposa, donde comenzamos a hablar del temor de Dios. Que dijimos no es miedo a Dios, que a su castigo. No es ese. El temor de Dios es otra cosa. Tenemos aquí visitas. El temor de Dios es
es no querer dañar su corazón. El temor de Amén. Dios va conectado totalmente con el odio al pecado. Porque el pecado es lo que daña el corazón de Dios. Es lo que lo llevó a la cruz. Y a la vez que daña el corazón de nuestro Señor, nuestro Creador, nos daña a nosotros. Así es. Nos despedaza. Por eso el diablo quiere hacerlo como algo común. Y él vino para mentirnos, vino para robar, matar, destruir y mentirnos. Él es el padre de la mentira y hacernos creer que el pecado es algo común, natural. Sí. Y así nos va destruyendo. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. Así es que vamos a ir anotando y vamos a ir leyendo la palabra. Salmo 128, leámoslo de nuevo, igual que la vez anterior. Amén. Dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Amén. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén. Amén. Todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Amén. Israel. Amén. Qué bendición esta bienaventuranza. Bienaventurado el hombre, la mujer, la familia, la iglesia, el pueblo, la sociedad que teme al Señor. Así Si es. cada vez más piensen ustedes, si las reglas, las normas, las leyes fueran cada vez más pegadas a lo que Dios dice, a su moral, en el temor de Dios, ¿cómo sería nuestra sociedad? Sí. ¿Cómo sería el trato entre personas? Una simple verdad, cuando dice que no hagamos con los demás lo que no queremos que hagan con nosotros. Ese es un principio bíblico. Amén. Pero si este principio cada uno lo viviera, sería tremendo, porque es parte, al vivirlo, es parte del temor de Dios. Amén. Por otro lado, lo que recién leíamos, las bendiciones del hombre que teme al Señor, también las maldiciones. Hay maldiciones de aquel que no teme al Señor. Maldiciones quizás puede sonar una palabra muy fuerte, pero si hacemos un símile, es las consecuencias negativas. Sí. Y hablamos la semana pasada. ¿Sí? igual. Consecuencias. Todo acto tiene consecuencias. Tiene el pecado, cuando nos arrepentimos, tiene el perdón de Dios. Y Dios soluciona el tema del pecado en la cruz del Calvario. Sin embargo, hay consecuencias. Cual más, cual menos, va a depender también de lo que, del cuánto fue el desvío nuestro Sí. en esto. Pero Josué 7, del 1 al 5, está esta historia de este hombre que en una guerra se llevó los tesoros. Fue anatema. Fue anatema. Robó primero algo que era para ídolos. Ya era algo maldito. Y aquí hay un punto importante, hermanos. Quizás cuántas cosas nosotros a veces consumimos y que vamos a ver más abajo, consumimos y que ya está maldito. Está ofrecido a Satanás. Está ofrecido a ídolos. Entonces, este hombre en este texto bíblico, en esta porción de la palabra de Josué, se llevó esto que era para anatema y lo escondió en su casa. Y esto trajo maldición. El pueblo fue a la guerra. Murieron algunas personas, pero era raro por qué murieron, si era un pueblo inferior al pueblo de Israel. Pero era porque este robo y esta mentira había traído maldición al campamento. ¿Qué ha traído maldición a tu casa? ¿Qué trae maldición al campamento, hermanos? A veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí o por qué? Y hay muchas veces es porque hemos dejado entrar anatema. Hemos dejado entrar maldición a nuestra casa sin temor de Dios. Llegamos y vemos algo. Llegamos y compramos cosas que a veces traen maldición. La bendición de Dios, dice su palabra, no añade tristeza. Por lo tanto, si añade tristeza, no es bendición de Dios. Y si no es bendición de Dios, ¿qué será? Es algo anatema. Es un peso, es una carga que trae maldición a tu casa.
Por eso, queridos, esto es algo muy práctico, muy espiritual, porque desata o ata el mundo espiritual, pero a la vez lo traspasa a tu vida muy práctica, Cotidiano. cotidiana. Cotidiano. A mí me estaba acordando cuando tú hablabas de eso, que un día estábamos de vacaciones y había en Coñaripe un local donde vendían pizza. Ah, ¿verdad? Ya vendían pizza, pero tú entrabas, era un local así como para vender, para llevar, digamos. Pero atrás el local estaba lleno de fotos de, Sí. de unos ídolos como indios, Indios. así. Pero era New así, Age. no, era mucho. Entonces a mí me pasó que me dio un celo del Señor y yo dije, yo aquí no compro. Claro. En este local no compro. Y le dije a Mauricio, hicimos el ejercicio. Mauricio, ¿tú crees que esta comida que estas personas están vendiendo no está Entregada ofrecida a a ídolos? ídolos. A mí no me cabe duda que lo que ellos venden está ofrecido a ídolos. Entonces yo no voy a comprar ahí. Entonces yo creo que en eso nosotros tenemos que ser bien finos. ¿Mm? Cuando hay cosas que son literales y no nos podemos hacerle eso. No sé, esta compañía de teléfonos WOM, Claro. con sus comerciales que son horribles. Inmorales. Entonces, son inmorales. Entonces, no sé, a lo mejor tú me vas a corregir, pero yo digo, yo no puedo estar en WOM. Apoyando algo Yo que no es- puedo decir mi compañía de teléfonos es WOM. Se fija, porque está basando Claro. todo su, digamos, su marketing, lo sostiene apuntando a libertinaje, Claro. apuntando a inmoralidad. Claro. Y ellos están enfocados en el público, digamos, joven, adolescente joven. Entonces, y buenas ofertas, todo. Pero, ¿qué están haciendo? Claro. Tenemos que pensar todo, queridos. Sí, es delgadito. Es delgada la delgadito, porque hay personas, yo he comentado esto y dicen, pero sí, Es barato. y todos están en el mundo, digamos. Claro, pero hay cosas que son explícitas y yo me hago parte de esas cosas. Sí. Sí, estoy Así que en esto, hermano, no estamos dando una ley Claro. ni una nueva regla, solamente estamos diciendo que hay que hacerlo todo en el temor de Dios y preguntando si es correcto apoyar a tal o cual o ver tal o cual cosa. Sí. Vamos a seguir avanzando. Este es un repaso. Vamos Vamos a rápido. quedar. Proverbio 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Ese es el temor, aborrecer el mal. Aborrecer el orgullo, la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa, dice, yo aborrezco. Eso es el temor del Señor. ¿El temor de Dios es algo que está en el corazón del hombre o no está? ¿Se acuerda de eso cuando Samuel fue a ungir a David? Samuel estaba viendo lo externo, estaba viendo si eran más fuertes, su pinta como rey. Pero el Señor le dijo claramente en 1 Samuel 16:7, le dijo, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Amén. Ahí es donde está el temor de Dios. David puede haber tenido muchos errores, pero el punto era que un hombre con temor de Dios. Amén. Dice otra palabra en el Salmo 111:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento, hermanos. Amén. Tú entiendes bien todas las cosas. Ves las noticias y lo vas a entender bien. Escuchas una opinión, un político hablando y lo vas a entender bien. No lo entiendes de un color político, lo entiendes Claro. espiritualmente, una visión amplia. Dice claro, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Amén. Y dice, y su alabanza permanece para siempre. siempre. Amén. Oh, tremenda palabra, tremenda palabra. Proverbios también 3, del 1 al 10, habla también de la necedad que es ser sabio en su propia opinión. Así es. Y eso, ser sabio en su propia opinión, quizás alguno es sabio en su propia opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que él decide personalmente, dentro suyo, decide lo que está bien o mal. Y a Dios lo deja a un lado. La moral, él decide. Por eso dice la palabra que
siendo sabios, se hicieron necios. Creyendo ser sabios, en realidad, eso tiene razón. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. O sea, pensaron que ellos tenían la claridad para decir esto bien, esto mal, esto. Y esto es necedad. Dice el Salmo 34:9, para apoyar esto, dice, nada les falta a los que le temen. Amén. 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 Nada le falta, una promesa de Dios. Así es. Nada le falta a los que le temen. Lo creemos hasta que sea el día de nuestra muerte. Nada les falta a los que le temen. Amén. Amén. Para ir terminando estos textos bíblicos que apoyan, Josué 24, 14 y 15 dice, ahora pues, dice Josué cuando haciendo esta división grande entre el pueblo, Sí. ahora pues, todos con atención, hermano, temed al Señor y servidle con integridad. Que Dios nos ayude. Temedle al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Y aquí dice, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Está hablando, quitar los ídolos, dioses del mundo, que no estén en tu casa. Las cosas que en el mundo se hacían ya no las hacemos nosotros. Las cosas que ustedes veían, que quizás hacíamos, veíamos, pensábamos, escuchábamos en el mundo, ya no acá. Está diciendo, quitad eso y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, dijo Josué, y si no están de acuerdo, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses, seguir con este estándar de vida mundano, cuando hablo de mundano hablo de un sistema anticristo. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa. Amén. ¡Qué declaración! Amén. Me trato de poner como en el contexto de Josué, y es tremendo, porque él se arriesgó a que quedara él solo. Ustedes si quieren, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Oh, podemos decir eso. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Hermanos, entonces debemos andar en el temor de Dios. El temor de Dios no se manifiesta solamente en el culto congregacional, no se manifiesta en este momento que está en tu casa, ahí sentado escuchando. No, es en nuestras acciones. Y vamos a ver varios puntos en donde debe afectar este temor de Dios. Amén. 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 ¿Qué es la gracia antes de? ¿Te acuerdas? ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo del Señor y es un poder que Él nos da para no pecar. No es libertad para pecar, sino que es poder para no pecar. Amén. Entonces decimos, Señor, danos tu gracia. Danos esa capacidad para ir contra el pecado, contra aquellas cosas que nos cuestan, que sin su gracia no podríamos. Amén. Amén. El temor de Dios, hermanos, vamos a ver varios puntos acá. Debe afectar, 2 puntos, si quiere, ponga. 1, nuestros pensamientos. Sí. Amén. Nuestros pensamientos. Filipenses 4:8. Filipenses. Ayer la tía Lidia, en la iglesia en casa pasada, hablaba de esto, del pensar bien. Que de repente también es fácil para nosotros llegar y tener un mal pensamiento de las personas, de la actitud de la persona. Dice, miren, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto meditar. En esto meditar, en esto pensar. O en esto pensar, dice la otra Sí. versión. Sí. El temor de Dios debe afectar nuestros pensamientos. En otras palabras, no ser mal pensados. No ser mal pensados. Esto es una lucha para nosotros. Sí. Porque creo que el latino en general, pero más el chileno, nos pasa que como nos cuesta ser a veces transparentes y decirnos las cosas abiertamente, la pensamos. Y saludamos bien, hola, pero pensamos mal.
de esa persona. Sí. Debe haber temor de Dios en esto. Debe afectar lo que tú piensas de otros. Debe afectar lo que tú piensas de situaciones. Pidámosle al Señor, Señor, que haya temor de Dios en mis pensamientos, para no tener pensamientos negativos, para no tener pensamientos malos sobre personas. Si una persona no te llamó o te dijo algo y no lo confirmó, etcétera, cualquiera de esas cosas, tenemos dos opciones: pensar mal o preguntarle. Qué simple. Sí. Y preguntarle, oye, ¿por qué no me llamaste? O un ejemplo que ayer también se ponía, ¿por qué te saliste del grupo? Claro. No quiero pensar mal cuando son tantos grupos WhatsApp, ¿no? ¿Por qué? Y la otra persona le dice, ¿sabes qué? Por esto, pero no pensar mal, no des cabida al diablo en esto. Menos en la familia. ¿Se imagina yo con mi esposa pensar mal de ella o ella de mí? Sería terrible, ¿no? Sí. El grado de confianza nulo. Y pensaba también, cuando hay alguna situación difícil que vivimos, estamos pasando por una dificultad, es tan importante también este temor de Dios en nuestros pensamientos, porque igual yo creo que una falta de temor de Dios cuando seguimos con rumiando y meditando en la situación nomás, porque también le estamos quitando o perdiendo fe en que Dios va a obrar en esa circunstancia. Entonces, porque ahí dejamos de hacer esto, dejamos de pensar en todo lo bueno, verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, exacto, en todo lo puro, en todo lo amable, y empezamos a pensar y a darle, pero ¿por qué lo hizo? Pero mira lo que me hizo, mira cómo fue. Y ahí nuestros pensamientos se van de Dios, ¿no es cierto? Se van de esto puro y se van a la situación. Y me puedo victimizar y voy a guardar rencor y me voy a enfermar a lo mejor. Se produce un resentimiento. Ese resentimiento porque... Y en el fondo bajé mi vista del Señor. Sí. Entonces debe haber temor de Dios en nuestros Amén. Pensamientos. Amén. Subraya ahí. Mis pensamientos bajo el temor de Dios. Sí. Otra cosa. El temor de Dios debe afectar nuestras palabras. Nuestras palabras. Amén. Nuestras palabras. Vamos a leer aquí, hay un par de palabras, hermano, tremendas. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Santiago 3, versículo 2. Santiago 3, 2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también, dice, de refrenar todo su cuerpo. Todos tropezamos. Frenar la lengua. Todos tropezamos. Y la otra palabra es Proverbios 18, 21. 18, 21. Dice, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Amén. Las palabras no se las lleva el viento. No. O fuiste mentiroso o fuiste veraz. Así es. O hablaste mal o hablaste bien. Sí. Las palabras quedan ahí. Sí. ¿Te acuerdas cómo decía Ricardo que él tenía una frase? No me acuerdo exactamente, pero parece que era que si tú vas a hablar de un hermano, correcto, decía que la otra persona mejore su concepto del hermano. Exacto. Si vamos a hablar de otra persona, claro, por ejemplo, yo voy a hablar, Pía, mira, te quiero hablar de tal persona. Y que Pía, después que termine esa conversación, no quede con un concepto malo de esta persona. sí. Esto es un nivel de nuestras palabras, sí, en el temor de Dios. De nuestras conversaciones. Esas conversaciones a veces, yo digo esas conversaciones vanas, cuando de sí, repente como que nos aburrimos, ¿no es cierto? Y empezamos a hablar cosas que no están correctas. Y te acuerdas y mira lo que le pasó. Y empezamos con conversaciones sí, que no son de edificación, que a nadie le importa, que no es necesario. Entonces es importante pedirle al Señor que nos ayude, porque esto no es fácil. Y dentro de la iglesia también se da esto de hablar de otros. Y es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor ayuda.
el temor de Dios, como dijimos, debe afectar nuestras palabras, Sí. ¿cierto? Porque es la lengua, o sea, tú puedes hacer un incendio con tu lengua. De hecho, Santiago lo dice, puedes Sí. seguir leyendo ahí en el capítulo 3. O también puedes bendecir. Amén. Sí. Bendecir es dar el poder para ser próspero. Desear bien. Desear bien, o sea, Amén. te bendigo tu casa. Mire, hermano, es un principio del Señor, sí. debemos bendecirnos. No es así nomás, debemos desearnos bien. Deseo que te vaya bien en tu trabajo. Qué lindo que todo, mira, hermano, ¿tú crees que esto nos afectaría si todos nos deseáramos eso? Sin envidia, sin nada en el corazón. Hermano, te bendigo, una llamada por teléfono, quizás después de esta iglesia en casa. Bendice a aquellos que nos has bendecido y mándale un mensaje. Bendigo tu vida, deseo que te vaya bien, que el Señor te guarde, tu casa, tu familia, tu economía. Te llamaba para eso. Amén. Solo Qué para bien decir, hace eso. Sí. Listo. Qué bien. Nuestras palabras. Amén. Debe haber temor de Dios al hablar de otros, que recién Pía también lo estaba tocando. De tener siempre un comentario que edifique, que construya, no que destruya, sino que construya. Al hablar de otro debemos bendecir. La Biblia es clarita en esto. Sí. Dice que 6 cosas aborrece Jehová y la 7ª le produce asco. ¿Y sabe cuál es la que le produce asco? El que siembra discordia entre hermanos. Y esto es importante, queridos hermanos, que esto no se dé en nuestra casa. Que no se dé en nuestra mesa. Por favor, que tus hijos no te escuchen hablando del hermano. Porque esto los afecta Sí. profundamente. Sí. Que ellos te escuchen hablar bien. ¿Sabes qué? Hablar bien del pastor, hablar bien de la congregación. Porque eso queda en su mente. Uno no es capaz a veces de comprender lo esponja que son, ¿no es cierto? Sí. Los niños, cómo captan. Entonces, hable bien. Y les deja un mal concepto de Claro, la iglesia. de la iglesia. Sí, La iglesia sí, está compuesta por personas, tú y yo somos la iglesia. sí. Sin embargo, el Señor está edificando su iglesia. Sí. Y la iglesia no es, porque tenemos que ser veraces, hay personas que están en un proceso distinto, hay personas que les ha costado sacarse la religiosidad, quizás hay cosas que no son correctas, eso es verdad. Pero eso no significa que la iglesia está mal. Entonces, hermano, cuando tú haces un comentario delante de tus hijos y tú dices, no, es hermano de la iglesia, no es, estás poniendo en ellos una semilla en su mente en contra de la iglesia. Por lo tanto, si tú haces eso, no esperes que a los 14, 15 años tu hijo quiera congregarse o quiera ser un discípulo. No lo esperes porque ya lo echaste a perder. Ya le sembraste un veneno en su mente. Sí. Y también el niño empieza a ver esa duplicidad. Que yo el día del culto estoy abrazada Abrazo. con el hermanito, con la hermanita, y que después en la casa digo, oye, que es pesado, oye, mira cómo actuó, oye, mira esto, Exacto. esto, otro. Entonces el niño empieza a crearse eso, que yo encuentro que es de las cosas que más Peores. separa a los niños del Señor Sí, sí. y de la iglesia, sí. Entonces, el temor de Dios debe afectar nuestras palabras Amén. y debe afectar el cómo hablamos de otros. Amén. Que haya temor de Dios. Que no nos olvidemos que cuando estamos hablando, Dios está. Amén, así es. Que cuando vamos a decir una promesa, Dios también Amén. escuchó esa promesa que tú hiciste. Sí, Cuando tú le dijiste algo de que ibas a cumplir o tal fecha, eso también fue escuchado por un tercero, que es Dios. así es. Tiene que haber temor de Dios, es lo que nosotros decimos. No solo entre hermanos, con tu compañero de trabajo, compañero de curso, profesor, qué sé yo, temor de Dios. Sí. El temor de Dios debe afectar también nuestra veracidad. Se complementa con lo hablado anteriormente. No puede haber manipulación. ¿Qué es manipulación? Es usar una mentira o exageración o enfermedad o qué sé yo, para manipular la situación y hacerte creer algo con tal de que tú hagas lo que yo quiero. Así es. En otras palabras, es doblegar tu voluntad en base a mentiras, a exageración,
o no, que estoy enfermo, y no estoy enfermo, pero quiero lograr que tú me vengas a ver. Haga Algo lo que yo simple. quiero. Entonces, el temor de Dios debe afectar tu veracidad. Tú debes hablar con verdad, Amén. no con mentiras. Si es no, es no. Si es sí, es sí. Si realmente te duele algo, decilo. Si no te duele, entonces no mientas. Quiero dar un ejemplo de esto. Antes de eso, el temor de Dios debe afectar también tus justificaciones en tu trabajo o en nuestras responsabilidades dentro de la iglesia, o en todo, justificaciones. Las justificaciones se dividen en dos, razón y excusa. La razón es algo razonable que es verdad. La excusa es una razón no válida que está conectada a una mentira. Repito, razón es una verdad del por qué yo no llegué a la hora, del por qué no pude ir, del por qué no pude pagarte, hay una razón. La excusa es una razón no válida que está fundamentada en una mentira. Le voy a dar un ejemplo. Una razón es decir, hermanos, ¿sabes qué? No pude llegar temprano porque iba en el camino y pinché el neumático. Entonces en cambiarlo me demoré como 10-15 minutos y llegué tarde. Pero llegué. Esa es una razón. Claro. Ahora, si está mintiendo el Señor, Claro. pero es una razón, y es verdad. Pinché. Una vez me ocurrió eso, por eso me lo pongo como ejemplo. Pero una vez también di una excusa. Nuestra pequeña. Nuestra pequeña. A María Esperanza, ahí un saludo. Y una excusa, como decía, es una razón no válida. Y una vez me ocurrió que nos juntábamos temprano los días domingos, el día del culto, la congregación, y teníamos que llegar a armar todo el sonido. Y yo llegué tarde. Ya, creo que teníamos que llegar a las 9 o 9:30, no me recuerdo, pero llegué bien tarde, yo creo que media hora más tarde, muy tarde. Y cuando llegué esa media hora, muy pasado, llego y me pregunta, ¿qué corresponde? O sea, nadie se debe sentir ofendido porque te preguntan, oye, ¿por qué llegaste tarde? No. Entonces me preguntaron y yo le dije, llegué tarde porque no pasaba la micro. No pasaba la micro. ¿Y sabes qué? Era una excusa. ¿Por qué era una excusa? Porque es verdad que la micro se demoró en pasar. Unos 10-15 minutos se habrá demorado en pasar. Pero no era válida. Porque la real verdad era que yo me desperté tarde, es que yo me demoré en levantarme y en llegar a tomar la micro. ¿Me entiendes? Muy sutil, no es que la micro no pasaba, y es verdad, pero si yo hubiese cumplido con mi horario normal de la hora, habría llegado a la hora. Entonces es sutil, hermanos, y debe haber temor de Dios en nuestra veracidad, en lo que nosotros decimos. Dice la palabra, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Lo demás, dice, no es de Dios. No proviene de Dios, proviene del maligno. ¿A qué se refiere? O sea, esa ambigüedad de no, que puede ser, que no sé cuándo, y cuando te lo pago, no, mira, voy a intentar. Todo eso procede del maligno. Qué increíble. Increíble. Nuestra palabra debe ser veraz. Si yo te digo en tal fecha, es en tal fecha. Si yo te digo voy a estar, voy a estar. A menos que tengas una razón verídica. Entonces, el temor de Dios, mis hermanos, debe afectar esto. Esto es fundamental para tu casa, para que haya un temor de Dios en tu casa y una moral cristocéntrica del Señor. No haya mentiras. Si tú mientes, tú estás abriendo la puerta para la mentira en tu casa. Si no, tú no cumples tu palabra, no le pidas a tu hijo que después te diga la verdad de cómo le fue en el examen. No le pidas a tu hijo después que te cumpla algunas cosas que tú le pides si tú no lo estás cumpliendo. Es un círculo. Y por eso dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor. ¿Se fija? Que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado será y dirá bien. O sea,
el hombre que teme al Señor en su trabajo ya tiene una herencia, tiene una bendición. Luego dice, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, afecta el temor de Dios a tus hijos. Y tu mujer será como fecunda vid, afecta a tu esposa. Entonces esto es muy serio, el temor de Dios. Yo creo que al profundizar esto me da temor. Sí, oh Señor, que no la embarremos, hermanos, que no liquidemos nuestra casa. El temor de Dios debe afectar nuestra veracidad. El temor de Dios debe afectar nuestras acciones, cuando nos ven y cuando no nos ven. Amén. Nuestras acciones. Algunos, el temor de Dios les queda, entran a la cancha de fútbol y les queda en el camarín el temor de Dios. A algunos se les queda hasta en la casa. Realmente están jugando y por la emoción del momento, cualquier palabra, malas palabras, algunos groserías, garabatos. Otros ofenden, se pican, se ofuscan. O sea, necesitamos temor de Dios en nuestras acciones. Así es. En nuestras acciones. Cuando nos ven, como esto el partido, pero cuando no nos ven. Cuando estoy solo en la pieza, cuando estoy solo en el baño, en la oficina, qué sé yo. El temor de Dios, porque Dios siempre está. Sí, con nuestros hijos. Él siempre está. Es igual, es fácil perder la paciencia y actuar sin temor de Dios. ¿Cierto? Sí, en las sí. palabras, lo que le decimos, en que a lo mejor lo tomemos así, y no está bien, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que en el momento Uno he perdido pierde la paciencia. la paciencia? Entonces tenemos que recordar que Dios está ahí, Dios nos está viendo. Amén. Temor de Dios en nuestras acciones. Temor de Dios en lo que escuchamos. ¿Qué escuchamos? No podemos escuchar chismes. Y ahí es donde uno dice que veo en televisión entonces. Claro, sí. ¿Escucha chisme en televisión? No, temor de Dios es lo que escuchamos. Hace un tiempo me decían sobre un hermano muy famoso, cantante cristiano. No, pero este hermano creo que hizo esto, qué sé yo. Entonces mi única respuesta fue para esta persona. Le dije, ¿tú lo conoces? Y en el momento se me vino a mi corazón, porque yo también iba como a... Sí, mira, en serio. Y pensé, pero yo no lo conozco. Yo nunca he comido con él. Yo nunca he estado en su casa con él. Y esta otra persona tampoco. Por lo tanto, no tenemos derecho a abrir nuestro oído, a prestar nuestro oído a chismes. Así es. Entonces, en lo que escuchamos, no podemos escuchar chismes. Música, a veces escuchamos música que va contra la moral de Dios. Es música anticristo. No es que dice el diablo. No, es música que va contra Dios. Y eso ya no lo podemos escuchar. Tanto reggaetón, tanta canción a veces romántica que habla de adulterio. Tanta música que habla de inmoralidad. No podemos. A veces escuchamos lo negativo y prestamos nuestro oído para escuchar lo negativo. ¿Hasta dónde escuchamos noticias? Sí. ¿Hasta dónde? Tiene que haber un filtro, el filtro del temor de Dios. Amén. Que de repente ya empieza a afectar y uno empieza a tomar ofensas ajenas. Sí. Y ahí tampoco, el temor de Dios debe afectar en esto. Uno no puede tomar ofensas ajenas. ¿Qué es eso? Tomar una postura contra alguien sin saber las dos partes. Ahora hace poco tenemos un ejemplo, unas personas que no quisieron escuchar las otras partes y se pusieron al lado, tomaron partido de uno. Sí. Eso nos falta temor de Dios. Sí. Quizás lo hemos hecho, ¿cuántas veces? Pero eso falta temor de Dios, porque yo no puedo tener una opinión contra otra persona sin saber qué pasó realmente. Sí. Ni siquiera, y bueno, ¿y qué pasa? Cuando uno sabe todo el contexto, lo lleva al Señor, lo pone delante de su palabra, y entonces recién se hace una idea un poco más clara de lo que ocurre. Sí. Entonces, temor de Dios es lo que escuchamos. No prestamos oído, no somos tan fáciles en eso. Tenemos que tener un filtro del temor de Dios. Y temor de Dios
no prestar oído a los chismes, no prestar oído a escuchar canciones y música que va contra Dios. Amén. Amén. Temor de Dios también es lo que leemos y lo que miramos. Televisión, internet, libros, etc. Tanta basura, tantas buenas cosas, pero tanta basura. Tanto libro bueno, pero también tanta basura. De repente podemos ver, oh, ese libro me gusta, de filósofo tanto, etc. Pero el tipo está relativizando la moral de Dios. Sí, sí. Ese momento es hora de cerrar el libro y dejarlo ahí. Sí. De hecho, nosotros debemos llenarnos de fe. Y la fe viene por el oír. Pero ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Sí. Entonces, ahí también es un consejo. Hermanos, leamos palabra de Dios. Y leamos libros que hablen de la palabra de Dios. Amén. No llenemos nuestra mente de basura. Que haya temor de Dios en esto. Temor de Dios en lo que vemos en televisión. Temor de Dios en qué vemos, en qué tipo de películas vemos. Sí. Algunos dejan entrar a la casa películas de terror, películas de inmoralidad. Y eso afecta el hogar. Sí. Afecta sí o sí. Porque no hay inocencia en quien hizo la película. No hay inocencia en quien escribió el libro. Porque él está depositando de lo que está lleno en la creación. Sí. Entonces te está dando a ti algo, quizás en un marco distinto, en un marco de un ritmo, en un marco de, no sé, de efectos especiales, etc. Pero te está entregando algo. Y sobre todo, bueno, en estas películas con contenido sexual o inmoralidad sexual también, pero en las películas de terror yo creo que hay una transmisión espiritual También. fuerte, porque y hay veces que uno dice, no, pero es que yo no creo, las veo para divertirme, pero no, pues algo pasa en nuestra casa, en nuestros hijos. Al ver esas cosas, dejamos entrar cosas que por la puerta, como decimos siempre, no dejaríamos entrar. Claro. ¿No es cierto? Claro. Pero al verlo, sí, pase nomás. Interesante esa analogía. Sí. Claro, porque tú dejarías entrar por la puerta a alguien que pudiera asustar a tus hijos, hijas. No. ¿Pero por qué lo dejas entrar por la tele? ¿O dejaría entrar algo inmoral? Tampoco, Claro. quizás. Pero a veces por la televisión y todo dejamos entrar. Hermanos, no hay inocencia en quien hace algo, en quien crea. Sí. Lo hace con un sentido. Por eso debe haber temor de Dios en lo que leemos y en lo que miramos. También debe haber temor de Dios, y creo que nos quedan dos, en nuestra manera de vestir. Amén. 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 Pero ¿cómo? Sí, temor de Dios. Debemos preguntarle a Dios. Y también, hijos, a los padres cristianos, ¿qué digo con cristianos? Que ellos tienen una moral bíblica. Sí. Padres cristianos, si hay rebeldía en mi vestimenta y en mi forma de vestir, Así es. está fino. Sí. Está fino. La otra vez hablaba con una persona hace años atrás y que se quería poner un aro y todo, y me preguntó a mí. Entonces yo dije, mira, tiene que ver, en algunos contextos hace años atrás tenía que ver con homosexualidad, qué es lo que tú quieres mostrar, eso. Al tiempo se acerca y me dice, no me lo puse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque oré y el Señor me dijo que era solo una actitud de rebeldía. Claro. Solo una actitud de rebeldía, ¿de acuerdo? Entonces, hermano, a veces, ya sea ese aro o a veces ropa, a veces queremos con nuestra vestimenta afectar. Siempre uno da un mensaje con la vestimenta. Siempre hay un mensaje que se entrega. Y uno tiene que preguntarle al Señor, y como dije, a los padres espirituales o a los padres que son cristianos, preguntarle si es, ¿qué disciernen? Si es por rebeldía, si esto, como me he visto, afecta al sexo opuesto de manera negativa, en lo sexual. Si hace, papá que tiene hijas, yo tengo 3 hijas, el Señor me dé sabiduría, pero si cuando ellas se vistan, ¿qué mensaje le están dando al hombre que la está mirando? ¿Qué mensaje le está entregando? Sí. Más allá de la mente del hombre, es el mensaje que está entregando. Entonces, tiene que haber temor de Dios en esto.
Tiene que haber temor. No busquemos exaltarnos con nuestra vestimenta tampoco. Hay algunos que exaltar y todo así con marca porque le añade seguridad a su vida y apocando a los demás. Y tú caminas más seguro por el centro por una ropa tal o cual marca. Esto también, el Señor quiere solucionar esa tranca en el corazón. No busquemos eso. Algunos en el fondo, algunas, solo quieren ser mirados, Sí. admirados y hasta deseados sexualmente. ¿Por qué? Entonces, la vestimenta debe transmitir un mensaje moral, un mensaje cristocéntrico, un mensaje de Dios, un mensaje santo. Los cristianos debemos transmitir un mensaje santo, hermano, que el Señor nos ayude para no querer impresionar con otras cosas que no son del Señor. Así que en esto de la vestimenta es ¿qué nos motiva? Amén. Y ahí es donde debe estar el temor de Dios, en esa pregunta, ¿qué nos motiva? Y debemos vestirnos, ¿sabe cómo? Lindos. Sí. Lindos, decorosos. dice la palabra. Si vamos a nuestro culto, cuando nos volvamos a reunir, vistámonos lindos. Amén. Lindo, una ropa linda que glorifique a Dios y que le dé la importancia a la reunión a la Sí, que vamos. Qué lindo. La es. ropa le da una importancia. O sea, ¿por qué tú te vistes así? No, porque hoy es un matrimonio. ¿Y por qué? Porque el matrimonio es algo importante. ¿Y tú por qué te vistes así? Me llamó la atención, yo le contaba a Pía en Brasil, y lo vimos pues, cuando viajamos a retiros y eso, que los hermanos y hermanas se visten elegantes. Es como los hermanos haitianos. Sí, Cuando también. van al culto van de eterno. Sí. Y le da realce, Le da un ¿no es cierto? realce. Le da realce, distinguida, las niñas no todas ceñidas, ¿no es cierto? Porque sí, ¿qué sí. queremos mostrar? Sí, sí. Queremos mostrar el decoro, que se vean lindas, Mm. lindas, ¿no es cierto? Pero también decorosa, Sí, sí. hermosa, sin el escote tremendo o su ropa muy ceñida. No, que glorifique al Señor. Que glorifique al Señor. Glorifique al que Señor glorifique y- al Señor, sí. Peinaditos, Bonitos. pero sí, que glorifique sí, al Señor. sí. Debe haber temor de Dios Amén. en cómo te Amén. vistes, Amén. en el mensaje que estás entregando a los demás. Amén. Debe haber temor de Dios, y el último punto, en la relación con el sexo opuesto. Amén. ¿Cómo miras? Temor de Dios. ¿Cómo saludas en el temor de Dios? Hermanos, ¿cómo abrazamos a las hermanas? Sí. Si es que hay que abrazarlas. Temor de Dios en la relación con el sexo opuesto. Sí. ¿Cómo conversamos? Etcétera. Temor de Dios en esto. Temor de Dios. Amén. Amén. Repaso entonces, temor de Dios en nuestros pensamientos, temor de Dios en nuestras palabras, temor de Dios al hablar de otros, temor de Dios en nuestra veracidad, temor de Dios en nuestras acciones, en lo que escuchamos, temor de Dios en lo que leemos y miramos, temor de Dios en nuestra manera de vestir, temor de Dios en la relación con el sexo opuesto. Amén. Amén. Y una vez más quiero leer. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Amén. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga Amén. desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Bendecido el hombre que teme Señor. al Señor. Amén. 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 Oremos al Señor. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, porque tú estás haciendo una obra en cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, Señor, y tú nos estás llevando, Señor, a un mayor nivel de santidad, que crezca en nuestras vidas, Señor, tu santidad. Amén. Señor, que haya en tu iglesia un temor reverente, Señor, un temor reverente delante de tu grandeza, delante de tu santidad, delante de aquel que todo lo ve, que todo lo siente, Señor, pero que no quedará siempre en silencio. Señor, de aquel que todo lo sabe, es lo que hemos hecho en lo oculto y en lo público. De Señor, tú sabes todo, tú conoces la intención del por qué, del cómo, del cuándo y del por qué. Tú sabes
todo, Señor. Frente a ti no podemos escondernos. Por eso el salmista escribía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subo a los cielos, tú allí estás, en tu omnipresencia. No hay de dónde podemos escondernos de ti, ninguno de nosotros, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en el temor de Dios. Amén. Espíritu Amén. Santo, gracias. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, les bendecimos. Amén. Sí. Amén. Les bendecimos y deseamos que el Señor siga creciendo en Amén. nuestras vidas. Amén. Amén. Un gran abrazo. Abrazos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.